7:21 de la mañana, seguimos acá por Real Caimanera, por Play Radio, y bueno, vamos a hablar de esta noticia que tiene días ya, pues, sucediendo, que es una especie de avispones asesinos que están tomando Estados Unidos y pues está causando toda una locura en la gente, pero por obvias razones. Resulta que es una abeja asesina que aparentemente tiene veneno, que pues aquellas personas que sufren de alergia con lo que es picadas de abeja, este tipo de cosas, pueden tener un choque anafiláctico, pues si te ataca una de estas abejas, cosa que es grave. Pero lo más importante es que parece que ataca a las abejas de miel, pues, y pues ya todos sabemos esa Sí, teoría e que interviene en el dijo, proceso de polinización y bueno, todo lo que eso sí, significa para el ecosistema tal y como lo conocemos, ¿no? ¿no? De todas- Y está toda esta teoría creo que fue Einstein el que dijo que si las abejas morían en cuestión de una semana, 3 días, algo así, pues moría la raza humana, se extinguía. Entonces es una locura pensar eso, pero últimamente este año pues ya uno espera cualquier cosa, entonces no sé. No, de todas formas sí se ha probado y comprobado que la importancia Sí, científica y como lo digo, que para el diga. equilibrio del ecosistema tal y como lo conocemos que tienen las abejas, en principal medida por la labor de polinización que ellas hacen. Pero para hablar de todos esos temas y además de una perspectiva mucho más científica, profesional, tenemos en línea al señor Rubén Bueno. Él es doctor en biología, entomólogo especializado en el control vectorial y manejo de plagas y además presidente de la European Mosquito Control Association. Señor Rubén, muy buenos días, bienvenido a Real Caimanera, le mandamos un saludo desde Venezuela, César Kensen y quien le habla, Antonia Villaz. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa y sobre todo, ¿cómo lleva el tema de la cuarentena? Que es la primera pregunta obligada por estos días. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes desde España y muy buenos días para Venezuela. Bueno, el tema del confinamiento por la situación del COVID-19, supongo que habrán oído algunas noticias de Europa y Sí, especialmente en España. La situación ahora, bueno, comienza a ir un poco hacia abajo en las medidas de confinamiento, va bajando un poco la intensidad de las infecciones, pero han sido semanas duras y todavía quedará, porque hay que trabajar mucho en prevención y probablemente queden cambios en la sociedad que se perdurarán en el tiempo, en el modo probablemente incluso hasta de entender nuestras relaciones, ¿no?, sociales entre nosotros. Sí. sí, señor. Ha sido un cambio duro y que nadie pensábamos, por supuesto. Claro que sí. Ahora, una pregunta, doctor Rubén. Queríamos saber sobre esta infección que está sufriendo específicamente en los Estados Unidos, mucho más específico, creo que es Washington el que más grave tiene la situación sobre los avispones asesinos o las abejas asesinas. Pues, ¿por qué está sucediendo? O sea, ¿por qué es tan grave la situación? ¿Qué es lo que realmente hay que estar pendiente con todas estas noticias de esta, creo que nueva especie en Estados Unidos, si no me equivoco? Sí, la verdad es que lo habéis descrito muy bien en la introducción. Ambos impactos, tanto el impacto sanitario que podría tener sobre las personas por las picaduras, el veneno que conllevan en esas picaduras, shock anafiláctico, etcétera, etcétera. Y luego un impacto también muy importante en la biodiversidad y sobre todo en las abejas, que son insectos claves en nuestros ecosistemas, que trabajan de forma activa en la polinización y en muchos otros fenómenos naturales que son necesarios para vivir nosotros. Y ambas situaciones son la clave de su impacto. Claro. ¿Sabes que aquí tenemos en Venezuela una superstición que supuestamente cuando uno se encuentra una avispa y que se muerde la lengua, ella se va corriendo? Esto no funciona con este tipo de avispones, ¿cierto? No sé con qué tipo de avispones o insectos en general funcionará, pero es cierto que escuché ese dicho que yo tampoco conocía de unos compañeros hace cuestión de 2 o 3 semanas. Pero sí, veo difícil que suceda. Y más siendo una especie nueva que no conoce nuestras costumbres, ¿no? Probablemente. Claro, Claro. claro.
Señor Rubén, queríamos preguntarle, bueno, ya César le comentaba acerca de las consecuencias, pero yo le quería también preguntar o al menos consultar sobre lo común o no de lo que está sucediendo, porque este tipo de desequilibrios, por llamarlo así, o fenómenos extraños en donde una especie parece que migra de un continente a otro, todavía no se conocen las razones exactas. Muchos argumentan que pudo haber sido en un contenedor de uno de los barcos que atracó en el puerto de Washington proveniente de Asia, específicamente de Japón. ¿Estas cosas suelen suceder o es que nosotros en medio de este año tan complicado estamos predispuestos a ver toda noticia con ojos tal vez apocalípticos, ¿no? ¿Cuán extraño es lo que está pasando y desde su punto de vista, cuál pudo haber sido el génesis de todo esto? Pues es un problema bastante recurrente en los últimos años. Dentro de lo que llamamos las especies exóticas invasoras, se incluiría también esta especie de la que hablamos, este avispón gigante asiático, y es algo habitual y fundamentalmente vinculado a dos factores que en los últimos años tienen mucha influencia en nuestro planeta. Uno es la globalización. Como comentabas, esa es una de las teorías más probables acerca de su posible llegada al continente americano. Y es que lo que hace decenas de años nos podría costar incluso meses, como pasar de un continente a otro, ahora se pueden hacer en días o incluso con los aviones en apenas unas horas. Y con esas personas, con esas mercancías, también viajan numerosos insectos, numerosas plantas que pueden llegar a un territorio y establecerse. Por tanto, la globalización es un factor clave que hace que muchas especies exóticas invasoras, como estas, se estén diseminando por todo el planeta, fuera de sus sitios naturales. Y luego, para establecerse, hay otro fenómeno que también está afectando notablemente, que es el cambio climático. Claro. Y es que ya no solo va a sitios muy diferentes con respecto a los originales, sino que también consigue aclimatarse a zonas climáticas distintas a las que hay en su zona de origen, a otras latitudes incluso. Y esto es habitual en las especies exóticas invasoras, que son especies muy plásticas en su biología, capaces de adaptarse a situaciones muy diferentes, y nosotros le estamos dando ese contexto diferente, movilizándolas y fruto del cambio climático permitiendo que se adapten a estos nuevos lugares. Se les llama especies exóticas invasoras, exóticas por el hecho de que proceden de otros lugares ajenos al sitio en el que las encontramos, y invasoras porque van invadiendo, van creciendo poblacionalmente y van teniendo un impacto negativo a nivel local en esos nuevos territorios. Y este sería un buen ejemplo de una especie exótica invasora. Ahora, señor, bueno, también quería preguntarle, porque estuve documentándome al respecto y el New York Times hizo un artículo extensísimo sobre las propiedades o el uso culinario que, por ejemplo, le dan en Japón al avispón. Utilizan las larvas para mezclarlas con arroz, incluso el veneno de este insecto se utiliza para edulcorar ciertas bebidas alcohólicas que son consideradas hasta afrodisíacas en ese país. ¿Qué cambia o a qué se debe que tal vez la cultura oriental o el hemisferio oriental del planeta ve a estos insectos como una posibilidad real de ser incluidos en su dieta diaria, y aquí en Occidente tal vez tenemos esta aversión por los insectos, porque en Japón ya es un problema que existe, han estado allí desde siempre, y ellos aprendieron a convivir con los avispones, y ahora podría ser una posibilidad, empezando por Norteamérica, pero tal vez psicológica o conceptualmente, ¿por qué en este lado del mundo tenemos ese rechazo hacia los insectos? Bueno, el tema cultural con la fauna en general y especialmente con los insectos es muy cambiante según cada zona. Es verdad que el hecho de estar conviviendo con ellos de forma nativa desde hace tanto tiempo hace que tú le busques una utilidad, ¿no?, a su existencia. Sí. Además, allí probablemente los problemas que esté ocasionando serán menores que en otros territorios de nueva invasión, porque la situación allí está en equilibrio, su sitio natural y en un ecosistema en el que está maduro, que está establecido, que lleva mucho tiempo coexistiendo. No hay situaciones de desequilibrio que hacen que las personas se vean tan afectadas y buscan otras utilidades a su presencia. Entonces, esto sucede con muchos otros insectos en otros diferentes lugares.
Señor, bueno, para finalizar, que creo que es la pregunta que mucha gente se estará haciendo, pensando en solucionar este problema que se suma ya a la montaña que nos ha traído este nuevo año. ¿Nos puede hablar resumidamente y para despedir del ciclo reproductivo de las avispas, entendiendo que ahora la única solución posible sobre la mesa parece la erradicación, para que en Washington se elimine por completo la llegada de este insecto? ¿Es posible para los científicos trabajar de una manera efectiva e ir tal vez en una competencia de tiempo contra el ciclo reproductivo de estas avispas para erradicarlas, en Washington al menos? Sí, sí. Si cuando se detectan en este caso, este insecto, los avispones, de forma prematura, que no lleve mucho tiempo el territorio colonizado, la eliminación es un objetivo alcanzable y tenemos algunos ejemplos puntuales también aquí en Europa. Pero para eso hay que fomentar la vigilancia, sobre todo buscar las zonas de nidificación, donde van haciendo los nidos estas avispas, que fundamentalmente son en zonas de arbolado, en zonas altas, e ir eliminándolas poco a poco y fomentar la vigilancia para que no vuelvan a recolonizar otros lugares. Y así te adelantas a que ellos completen el ciclo biológico y puedes conseguir la eliminación con mucho esfuerzo y mucha inversión por parte de la administración y participación de especialistas, por supuesto. Señor Rubén, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, sobre todo para darnos un poquito más de luces sobre este tema, porque a veces desde el punto de vista mediático pareciera que algunas noticias se exageran, otras no tanto, e incurren incluso en el amarillismo para entender la verdadera gravedad de lo que está pasando. El punto focal aquí, creo que con lo que podemos resumir la entrevista, es que a pesar de que es un problema, tiene solución y eso transmite algo de calma. Señor Rubén, muy buenas tardes allá en España y gracias por su tiempo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bien, escuchábamos al doctor Rubén Bueno, él es doctor en biología, como les decíamos, entomólogo especializado en control vectorial y manejo de plagas y presidente además del European Mosquito Control Association. Vamos a escuchar algo de música y ya venimos con más de Real Caimanera.